Duerme con la historia completa del Imperio Bizantino, el imperio que gobernó desde las sombras. Hubo un imperio que sobrevivió cuando todos los demás cayeron. No gobernó con ejércitos infinitos. No conquistó con ruido. No dominó con fuerza bruta. Mientras Roma desaparecía en Occidente, un poder silencioso siguió gobernando desde el Oriente. Intrigas, símbolos, fe, oro y miedo. Esta noche no escucharás solo la historia de un imperio. Entrarás en la mente de una civilización que aprendió a gobernar sin ser vista. Si estas historias te ayudan a relajarte y comprender el poder, suscríbete ahora. Aquí, en Throne Empire, cada historia está pensada para escuchar en silencio. Cuando el Imperio Romano cayó en Occidente, muchos creyeron que Roma había muerto para siempre. Pero Roma no desapareció, se transformó. En Oriente, una nueva capital se alzó como heredera del poder antiguo en Constantinopla, una ciudad protegida por murallas, símbolos y secretos. Allí nació el Imperio Bizantino. Durante más de 1000 años, Bizancio sobrevivió a invasiones, traiciones, guerras religiosas y conspiraciones internas. No fue el imperio más fuerte, fue el más inteligente. Gobernó a través de la diplomacia, el miedo sutil, la fe cuidadosamente construida y una red de intrigas que convertía enemigos en aliados o no, en peones. Mientras otros imperios gritaban su poder, Bizancio susurraba. Esta es la historia de un imperio que entendió que el control más duradero no se ejerce con espadas, sino desde las sombras. En el año 330 después de Cristo, el emperador Constantino tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Roma, la ciudad eterna, ya no era suficiente. Las amenazas venían del oriente, las rutas comerciales fluían hacia el este, y el verdadero poder del mundo ya no residía en las colinas italianas. Constantino eligió una ciudad antigua llamada Bizancio, ubicada estratégicamente entre Europa y Asia, rodeada de agua por 3 lados, protegida de forma natural y conectada con todo el mundo conocido. La renombró Constantinopla, la ciudad de Constantino, y la declaró la nueva Roma, pero esta no era simplemente una copia, era una reinvención. Mientras la Roma antigua se desmoronaba bajo el peso de sus propias tradiciones, esta nueva capital nacía libre de ese pasado, lista para adaptarse, para evolucionar, para sobrevivir. Constantinopla fue diseñada no solo como centro administrativo, sino como símbolo del poder divino. Sus iglesias brillaban con mosaicos dorados, sus palacios competían con los de los dioses, sus murallas prometían eternidad. Constantino entendió algo que muchos emperadores olvidan: el poder necesita símbolos tanto como soldados. Necesita que la gente crea, no solo que obedezca. Y así, con la fundación de Constantinopla, comenzó algo que nadie podía prever entonces, en un imperio que duraría más de 1000 años después de que Roma occidental desapareciera por completo. Este no sería un imperio de conquistas brutales, sería un imperio de supervivencia inteligente, de adaptación constante, de manipulación sutil, porque mientras Occidente se hundía en la oscuridad, Oriente aprendió a gobernar desde las sombras. Pero Constantino hizo algo más importante que fundar una ciudad. Cambió el alma del imperio. Cuando llegó al poder, el cristianismo era una religión perseguida, clandestina. Vista con desconfianza por las élites romanas tradicionales, los cristianos eran vistos como subversivos, una amenaza al orden establecido que adoraba a los antiguos dioses. Pero Constantino vio algo diferente. Vio organización, lealtad, una estructura de poder que no dependía de espadas sino de fe. Vio una herramienta. Antes de la batalla del Puente Milvio en el año 312, Constantino afirmó haber tenido una visión en una cruz en el cielo, con las palabras: «Con este signo vencerás». Ganó la batalla y ganó mucho más. Declaró tolerancia hacia el cristianismo con el Edicto de Milán, pero fue más allá. Convirtió la fe cristiana en la columna vertebral de su poder político. Los obispos se convirtieron en aliados del trono. La Iglesia se volvió inseparable del Estado. La religión dejó de ser solo una cuestión de salvación personal y se transformó en un instrumento de control social. Quien controlara la doctrina, controlaba las mentes. Quien controlara las mentes, controlaba el imperio. Esta fusión entre religión y poder sería el ADN de Bizancio durante los siguientes 1000 años. No era un imperio secular que toleraba la religión. Era un imperio donde la religión era el Estado y el Estado era religión. Y en esa fusión encontró su mayo ere fortaleza, y también su mayo ere vulnerabilidad. En el año 395, el emperador Teodosio el Grande tomó una decisión que definiría el destino de 2 mundos. En su lecho de muerte, dividió el imperio romano entre sus 2 hijos. San Arcadio recibiría el oriente, Honorio el occidente. Fue presentado como un acto administrativo práctico, pero fue mucho más. Fue el reconocimiento de una realidad inevitable. Oriente y occidente ya no eran la misma civilización. Hablaban lenguas diferentes, adoraban de formas diferentes, enfrentaban amenazas diferentes, pensaban de maneras diferentes. El occidente seguía atado a su pasado latino, a sus tradiciones senatoriales,
a su visión de Roma como centro del universo. El Oriente ya miraba hacia Grecia, hacia Persia, hacia el Mediterráneo oriental, donde realmente fluía la riqueza del mundo. Y mientras Occidente se hundía bajo las invasiones bárbaras, perdiendo provincia tras provincia, ciudad tras ciudad, Oriente se fortificaba. Constantinopla se volvió inexpugnable. Sus murallas triples, sus sistemas de defensa naval, su posición geográfica privilegiada la hacían prácticamente imposible de conquistar por métodos convencionales. Mientras Roma caía en manos de Odoacro en el año 476, marcando el fin simbólico del Imperio Romano de Occidente, Constantinopla apenas parpadeó. Para los bizantinos, Roma siempre había sido una idea, no un lugar. Y esa idea ahora residía completamente en el este. No se llamaron a sí mismos bizantinos. Ese es un término que los historiadores posteriores inventaron. Ellos se llamaban romanos an Romaio ian, porque para ellos, Roma nunca cayó simplemente emigró. Se purificó, evolucionó, y en esa evolución nació algo completamente nuevo disfrazado de tradición antigua. En el año 527, un hombre ascendió al trono con un sueño imposible: restaurar el Imperio Romano en toda su gloria. Justiniano no era de sangre noble. Era el sobrino de un emperador campesino, un hombre que llegó al poder por astucia más que por linaje. Pero tenía algo que muchos emperadores nunca tuvieron: una visión total. Justiniano no quería solo gobernar Bizancio. Quería recuperar Roma, África, toda la costa del Mediterráneo. Quería que el mundo volviera a ser uno bajo el águila romana, y casi lo logra. Con su general Belisario, uno de los comandantes militares más brillantes de la historia, reconquistó el norte de África de los vándalos, Italia de los ostrogodos, y partes de Hispania de los visigodos. Los mapas mostraban nuevamente un imperio que abarcaba 3 continentes, pero las conquistas fueron solo una parte de su visión. Justiniano entendió que un imperio necesita más que territorios. Necesita ley, necesita orden interno, necesita una estructura que sobreviva a los emperadores individuales. Por eso encargó la compilación del Corpus Iuris Civilis, el cuerpo de derecho civil, una codificación completa del derecho romano que se convertiría en la base del sistema legal de Europa durante siglos. También construyó la Basílica de Santa Sofía, diseñada para ser la iglesia más grandiosa jamás construida, una estructura que desafiaba la física misma con su cúpula imposible, que parecía flotar en el aire, iluminada por miles de velas que creaban la ilusión de que la luz divina descendía directamente del cielo. Cuando Justiniano entró por primera vez en Santa Sofía completa, se dice que exclamó en Salomón: «Te he superado», porque este no era solo un edificio. Era propaganda en piedra. Era la afirmación de que Bizancio no era solo el heredero de Roma, sino también de Jerusalén, del poder divino mismo. Pero Justiniano no gobernó solo. A su lado estaba una mujer cuya historia sigue siendo una de las más extraordinarias de la historia. Teodora. Las fuentes la describen con desconfianza y fascinación. Hija de un guardián de osos del hipódromo, actriz en una época en que eso significaba poco más que entretenimiento de baja reputación, había vivido una vida que ninguna mujer noble podría imaginar, pero de alguna forma imposible llegó al trono como emperatriz. Y una vez allí demostró ser tan política, tan estratega, tan implacable como cualquier emperador. Cuando las revueltas de Nicá estallaron en el año 532, cuando multitudes enfurecidas quemaban la ciudad y exigían la renuncia de Justiniano, cuando todos sus consejeros le rogaban que huyera por mar y salvara su vida, fue Teodora quien se negó. La historia registra sus palabras: «La púrpura es un excelente sudario. Prefería morir como emperatriz que vivir como fugitiva». Su firmeza salvó el trono. Justiniano se quedó. Aplastó la revuelta con una violencia brutal que dejó más de 30.000 muertos en el hipódromo, y emergió más fuerte que nunca. Teodora no era solo la esposa del emperador, era cogobernante en todo excepto en el título. Participaba en reuniones de Estado, emitía decretos, manejaba redes de espías, protegía a grupos religiosos marginados, y construyó refugios para mujeres que habían sido forzadas a la prostitución. Era amada y odiada en igual medida. Para algunos era santa, para otros, demonio. Pero todos la temían, porque Teodora había aprendido algo en su ascenso desde los márgenes de la sociedad hasta el centro absoluto del poder. La autoridad no viene del nacimiento ni de la tradición, viene de la voluntad de actuar cuando otros dudan. Pero incluso los imperios más brillantes no pueden escapar de lo invisible. En el año 541, algo llegó a Constantinopla que ni las murallas ni los ejércitos podían detener: la peste. No era la primera plaga que la humanidad enfrentaba, pero fue una de las más devastadoras. La plaga de Justiniano, como sería conocida, llegó desde Egipto en barcos mercantes, portada por ratas y pulgas que viajaban en los cargamentos de grano. Al principio fueron solo algunos casos, luego docenas,
luego cientos, y entonces la ciudad entera cayó enferma. Las calles se llenaron de cadáveres, los cementerios se desbordaron, los muertos eran apilados en torres improvisadas fuera de las murallas, porque no había dónde más ponerlos. El olor de la muerte cubría la ciudad. El propio Justiniano enfermó. Durante días estuvo al borde de la muerte, y el imperio contuvo la respiración. Si moría sin heredero claro, la guerra civil era inevitable, pero sobrevivió. Muchos lo vieron como un signo de favor divino, otros como simple suerte. La plaga mató entre un cuarto y la mitad de la población del imperio. Las conquistas de Justiniano, que habían parecido tan gloriosas apenas años antes, ahora se volvieron insostenibles. No había suficientes soldados para defender las tierras recuperadas, no había suficientes trabajadores para cultivar los campos, no había suficiente oro para pagar lo que el imperio necesitaba. Italia, recién reconquistada, se convirtió en un campo de batalla permanente que sangraba recursos sin generar riqueza. África era difícil de mantener. Hispania, una fantasía costosa. El sueño de Justiniano de restaurar el imperio romano comenzó a desmoronarse no por la espada, sino por una bacteria invisible. Y así aprendió una lección que todos los imperios eventualmente aprenden: el poder humano, sin importar cuán grande, siempre es frágil ante fuerzas que no puede controlar. Justiniano murió en el año 565. Después de casi 4 décadas en el trono. Su reinado fue uno de los más largos y ambiciosos de la historia. Había reconquistado territorios, codificado leyes, construido maravillas arquitectónicas, fortalecido la iglesia, expandido la influencia bizantina hasta los límites del mundo conocido. Pero también dejó un imperio exhausto. Las guerras constantes habían vaciado el tesoro. La plaga había devastado la población. Los territorios reconquistados eran difíciles de defender y más costosos de mantener de lo que generaban en ingresos. Italia estaba arruinada. África, las fronteras con Persia, constantemente amenazadas. Los historiadores todavía debaten si Justiniano fue un gran emperador o un soñador que casi destruye. Bizancio, por perseguir una gloria imposible. Tal vez fue ambos, porque Justiniano representa la contradicción central del poder, la ambición que construye y destruye al mismo tiempo. Sus sucesores inmediatos heredaron los problemas sin heredar la visión. Tuvieron que deshacer gran parte de lo que él había construido solo para mantener vivo lo esencial. Perdieron Italia, retrocedieron en los Balcanes. Se concentraron en defender lo que podían defender en lugar de soñar con recuperar lo perdido. Pero el legado de Justiniano no desapareció. Santa Sofía seguiría siendo el símbolo del poder bizantino durante siglos. El Corpus Iuris Civilis se convertiría en la base del derecho europeo moderno. Y la idea de que Bizancio era el verdadero heredero de Roma, esa idea que Justiniano había grabado en piedra y ley, esa idea nunca moriría. Porque al final, los imperios no sobreviven por lo que conquistan, sobreviven por lo que logran que la gente crea sobre ellos. Mientras Bizancio luchaba por digerir las conquistas de Justiniano, en el este esperaba un enemigo que nunca desaparecía en Persia. El imperio sasánida era antiguo, orgulloso, poderoso. Para los bizantinos, Persia no era solo un adversario político, era el antiimperio, el espejo oscuro, la civilización rival que disputaba cada centímetro de influencia en el mundo conocido. Durante siglos Roma y Persia habían luchado, batallas sin fin, tratados rotos, fronteras que se movían hacia adelante y hacia atrás como olas. Ninguno podía destruir al otro completamente, pero ninguno podía permitirse ignorar al otro. Era una guerra de desgaste que sangraba recursos de ambos lados. Los emperadores bizantinos, después de Justiniano, heredaron este conflicto perpetuo. Mauricio, Focas, luego Heraclio, todos tuvieron que enfrentar la amenaza persa mientras simultáneamente defendían Europa de los ávaros y eslavos que presionaban desde el norte. Y entonces en el siglo VII algo cambió. Bajo el shock Khosrós II, Persia lanzó la ofensiva más devastadora en siglos. Las legiones persas arrasaron Siria, conquistaron Jerusalén en el año 614, llevándose la Vera Cruz, la supuesta reliquia de la crucifixión de Cristo. Invadieron Egipto, el granero del imperio, y llegaron hasta las mismas puertas de Constantinopla. Por primera vez en siglos, parecía posible que Bizancio fuera completamente destruido. El emperador Heraclio contempló huir. Consideró mover la capital a Cartago. El pánico se extendió por la ciudad mientras los persas acampaban al otro lado del Bósforo. Pero entonces Heraclio tomó una decisión desesperada. En lugar de defenderse, dejaría Constantinopla protegida por sus murallas, y llevaría la guerra directamente al corazón de Persia. Lo que siguió fue una de las campañas militares más audaces de la historia antigua. Heraclio transformó la guerra contra Persia en una cruzada santa. Llevó íconos religiosos con sus tropas. Prometió que luchaban no solo por el imperio, sino por la fe misma. Convirtió a sus soldados en guerreros santos. Y luego hizo algo que los persas nunca esperaron. Ignoró las provincias conquistadas y marchó directamente hacia el territorio persa, atacando el corazón del imperio sasánida. Fue una apuesta total. Si fallaba, Constantinopla caería, pero si tenía éxito,
cambiaría todo. Durante años, Heraclio luchó en territorio enemigo, viviendo de la tierra, utilizando tácticas de guerrilla, evitando batallas masivas hasta que las condiciones fueran perfectas. Los persas tuvieron que dividir sus fuerzas a mantener las provincias conquistadas y defender su propio territorio. En el año 627, Heraclio finalmente los enfrentó en la batalla de Nínive. Fue una victoria decisiva. El ejército persa fue destrozado. Khosrós II fue derrocado y asesinado por sus propios nobles. El imperio sasánida, que había parecido invencible apenas años antes, colapsó en guerra civil. Heraclio regresó triunfante a Constantinopla en el año 628, recuperó las provincias perdidas. Recuperó la Veracruz y la devolvió a Jerusalén en una ceremonia que reforzó su imagen como el emperador elegido por Dios. Parecía el comienzo de una nueva era dorada. Bizancio había sobrevivido a su mayor amenaza. Había derrotado a Persia después de siglos de conflicto. El imperio estaba a salvo. Porque mientras Heraclio celebraba su victoria, en las arenas de Arabia, algo completamente nuevo estaban haciendo, algo que ningún emperador bizantino podía predecir, algo que cambiaría el mundo para siempre. En el año 632, un profeta murió en una ciudad llamada Medina. Su nombre era Mohammed, y había unificado las tribus árabes bajo una nueva fe en el Islam. Para los bizantinos, los árabes eran una molestia menor, tribus nómadas que ocasionalmente hacían incursiones en las fronteras, pero nunca una amenaza real. El verdadero enemigo siempre había sido Persia. Pero ahora, unificados por la fe y organizados bajo líderes militares brillantes, los árabes se convirtieron en algo que nadie esperaba, en un tsunami que arrasaría el orden antiguo. Las primeras batallas fueron confusas para los bizantinos. Pequeños grupos de caballería árabe derrotaban a legiones enteras. No luchaban como ejércitos convencionales. Eran rápidos, móviles, fanáticos, en su creencia de que morir en batalla les garantizaba el paraíso. En el año 636, en la batalla de Yarmouk, un ejército bizantino masivo fue completamente destruido por fuerzas árabes, mucho más pequeñas. Siriac, Jerusalén, la ciudad santa que Heraclio había recuperado con tanto esfuerzo apenas años antes, se rindió en el año 638 en Egipto. El granero del imperio, la provincia más rica, cayó poco después. En menos de una década, Bizancio perdió más territorio del que Justiniano había reconquistado en décadas de guerras. Y no había forma de detenerlo. Los árabes no solo conquistaban, convertían, ofrecían términos generosos a las poblaciones locales. Mantén tu religión, paga un impuesto, vive en paz. Muchos aceptaron, algunos porque la carga tributaria bizantina había sido insoportable, otros porque los conflictos teológicos internos del cristianismo bizantino los habían alienado. El imperio bizantino, que había sobrevivido a los hunos, a los godos, a los persas, ahora enfrentaba a un enemigo completamente diferente, un enemigo que no quería solo territorio. El siglo VII transformó a Bizancio de un imperio mediterráneo en un estado esencialmente griego. Las provincias orientales Siria, Palestina, Egipto se perdieron para siempre. El norte de África desapareció. Lo que quedó fue Anatolia, los Balcanes y Constantinopla, un imperio reducido a una fracción de su antigua gloria, pero también purificado, concentrado en los emperadores que siguieron a Heraclio. No tenían ilusiones de restauración universal. Su trabajo era simple en sobrevivir, y para sobrevivir, tuvieron que transformar completamente la estructura del Estado. El antiguo sistema romano de provincias civiles fue reemplazado por el sistema de themes de strites militares, donde los soldados recibían tierra a cambio de servicio hereditario. Esto creó un ejército permanente sin el costo de mantener legiones profesionales. Los campesinos soldados defendían su propia tierra, lo que significaba que luchaban con desesperación real. La administración se simplificó. El latín fue abandonado en favor del griego. La identidad bizantina se volvió inseparable de la ortodoxia griega. Constantinopla se fortaleció aún más. Las murallas teodosianas, que ya eran impresionantes, fueron reforzadas hasta volverse prácticamente inexpugnables. Los bizantinos desarrollaron el fuego griego, una sustancia incendiaria que ardía incluso sobre el agua, un arma secreta que protegió la ciudad en múltiples asedios, y adoptaron una nueva estrategia diplomática en sí. No podían derrotar a todos sus enemigos militarmente. Los enfrentarían entre sí y pagaban a un enemigo para que atacara a otro. Firmaban tratados que sabían que romperían. Usaban el matrimonio, el soborno, la religión, cualquier herramienta disponible. Porque Bizancio había aprendido la lección más importante de la supervivencia. No necesita ser el más fuerte, solo necesita ser el más inteligente. En el año 726 el emperador León III tomó una decisión que dividiría el imperio durante más de un siglo. Prohibió el uso de iconos religiosos. Las imágenes de Cristo, de María, de los santos que llenaban las iglesias fueron declaradas idolatría.
ordenó su destrucción. La iconoclasia, la destrucción de imágenes, no era solo una reforma religiosa, era una lucha por el poder. Los íconos se habían vuelto centrales a la práctica religiosa bizantina. La gente los veneraba, les rezaba, creía que tenían poder milagroso. Los monasterios controlaban muchos de estos iconos y acumulaban riqueza y tierra a través de donaciones de fieles. León III vio en la iconoclasia una forma de romper el poder monástico, de centralizar la autoridad religiosa en el trono, de simplificar la fe. También había razones teológicas. Algunos teólogos argumentaban que representar lo divino en imágenes materiales era una violación del mandamiento contra la idolatría, que la verdadera fe debía ser espiritual, no visual, pero la implementación fue brutal. Mosaicos antiguos fueron destruidos, frescos arrancados de las paredes, íconos quemados. Monjes que resistían fueron perseguidos. La violencia se extendió por el imperio. Y entonces comenzó la resistencia. Los iconódulos defensores de los iconos no se rindieron. Argumentaban que las imágenes no eran ídolos, sino ventanas hacia lo divino, que ayudaban a los analfabetos a comprender la fe, que eran parte inseparable de la tradición cristiana. Las mujeres, especialmente, defendieron los íconos. La emperatriz Irene, que gobernaría décadas después, fue una iconódula feroz. En el año 787, convocó el Segundo Concilio de Nicea, que restauró oficialmente la veneración de íconos. Pero la controversia no murió. Los iconoclastas regresaron al poder. La guerra de imágenes continuó hasta el año 843, cuando finalmente la iconodulía fue restaurada permanentemente. Lo que esta crisis reveló fue algo fundamental sobre Bizancio. Era un imperio donde la teología era política, donde las creencias religiosas podían causar guerras civiles, donde controlar lo que la gente creía sobre Dios era tan importante como controlar territorios. Mientras Bizancio luchaba con los árabes en el sur y disputaba sobre íconos internamente, una nueva amenaza surgió en el norte. Los búlgaros eran un pueblo túrquico que había migrado a los Balcanes y establecido un reino poderoso justo en la frontera norte del imperio. Al principio fueron tratados como otro grupo bárbaro más, pero los búlgaros aprendieron rápido. Adoptaron tácticas bizantinas, construyeron fortificaciones, desarrollaron una administración centralizada y tuvieron líderes brillantes. El Concram fue uno de ellos. En el año 811, el emperador Nicéforo I de Sid destruir el poder búlgaro de una vez por todas. Marchó con un ejército masivo hacia el corazón de Bulgaria, saqueó la capital y comenzó el regreso triunfante. Pero Krum lo estaba esperando. En un desfiladero estrecho, las fuerzas búlgaras emboscaron al ejército bizantino. Fue una masacre. Nicéforo murió en batalla, el primer emperador bizantino muerto en combate en siglos. Krum, según cuentan las fuentes, convirtió el cráneo del emperador en una copa de beber recubierta de plata, de la cual bebía vino en celebraciones. Fue un acto de humillación simbólica total. Mostró al mundo que Bizancio ya no era invencible, que sus emperadores podían morir como cualquier otro hombre. Los búlgaros continuaron presionando. Sitiaron Constantinopla, saquearon Tracia, capturaron ciudades enteras. Parecía que el imperio podría colapsar desde el norte mientras luchaba contra los árabes en el este. Pero entonces Krum murió repentinamente en el año 814, justo cuando preparaba otro asalto a Constantinopla. Algunos lo vieron como intervención divina, otros como simple suerte. Sin su líder brillante, los búlgaros retrocedieron, pero el mensaje estaba claro: Bizancio estaba rodeado, y la supervivencia exigiría vigilancia eterna. En el año 867, un hombre llamado Basilio el Macedonio llegó al poder de la forma más bizantina posible, asesinando al emperador anterior. Basilio no era noble, era un campesino de origen humilde, que había ascendido a través del talento, la astucia y la violencia calculada. Pero una vez en el trono, demostró ser uno de los emperadores más capaces de la historia bizantina. Fundó la dinastía macedonia, que gobernaría durante casi 2 siglos, y presidiría el renacimiento más brillante de Bizancio. Bajo los macedonios, el imperio se estabilizó, las fronteras fueron aseguradas, la economía se recuperó, el arte y la cultura florecieron. Constantinopla se convirtió nuevamente en la ciudad más rica y sofisticada del mundo. Los macedonios entendieron algo crucial: el poder no viene solo de la fuerza militar, viene del control económico, de la diplomacia inteligente, de la manipulación cultural. Desarrollaron una red comercial que conectaba Europa con Asia. El oro bizantino, el solidusi, convirtió en la moneda de reserva del mundo medieval. Ser pagado en oro bizantino era el estándar de riqueza. Controlaban las rutas de seda, las especias, los productos de lujo que fluían desde Oriente hacia Occidente, y usaban esa riqueza no solo para financiar ejércitos, sino para comprar paz, para sobornar enemigos, para financiar alianzas. Un embajador bizantino con una bolsa de oro podía lograr lo que 1000 soldados no podían. Esta era la filosofía macedonia. ¿Para qué luchar cuando puedes comprar?
¿Para qué conquistar cuando puedes persuadir? ¿Para qué destruir cuando puedes convertir? El emperador más grande de la dinastía macedonia fue Basilio II. Cuando llegó al trono en el año 976, era joven e inexperto. Muchos esperaban controlarlo. Los nobles poderosos, los generales ambiciosos, todos vieron una oportunidad. Pero Basilio los destruyó a todos. Con paciencia metódica, eliminó a sus rivales, consolidó su poder, y luego dirigió su atención hacia el norte. Los búlgaros habían resurgido bajo el zar Samuel, creando un imperio que amenazaba los Balcanes bizantinos. Basilio dedicó décadas a destruirlos. Campaña tras campaña, año tras año, sin descanso, sin piedad. En el año 1014 capturó a 15.000 soldados búlgaros después de la batalla de Clydien. Lo que hizo después se volvería legendario por su crueldad. Ordenó que los cegaran. A 99 de cada 100 hombres les arrancaron ambos ojos. Al 100º le dejaron un ojo para que pudiera guiar a los otros de Rizo a casa. Cuando el zar Samuel vio a su ejército regresar ciego, dicen que sufrió un ataque al corazón y murió de la impresión. Basilio ganó su apodo Volgaróctonos, el matador de búlgaros. Bulgaria fue anexada completamente al imperio. La frontera norte quedó asegurada por primera vez en siglos. Pero Basilio no era solo un guerrero brutal. Era un administrador brillante. Reformó el sistema tributario, protegió a los campesinos de la explotación aristocrática, mantuvo el tesoro lleno y gobernó con mano de hierro durante casi 50 años. Cuando murió en el año 1025, el imperio bizantino estaba en su apogeo. Las fronteras se extendían desde el sur de Italia hasta Armenia. La riqueza fluía, la cultura florecía. Parecía que el imperio podría durar para siempre. Pero Basilio no dejó heredero fuerte. Y lo que sigue al poder concentrado sin sucesión clara, nunca es bueno. Después de Basilio II, el poder pasó a manos de emperadores débiles, manipulados por familias aristocráticas que habían acumulado enormes latifundios. Estas familias, los Comneno, los ducas, los botaniates, competían ferozmente entre sí, cada una buscando colocar a su candidato en el trono. El resultado fue inestabilidad crónica. En menos de 50 años después de la muerte de Basilio, el imperio tuvo más de una docena de emperadores. Algunos reinaron por años, otros por meses. Algunos murieron naturalmente, otros fueron depuestos, otros asesinados. El ejército de campesinos soldados que había sido la columna vertebral del imperio bajo Basilio fue desmantelado. Los aristócratas no querían campesinos armados que pudieran resistirse a su explotación. Prefirieron contratar mercenarios extranjeros. Pero los mercenarios no tienen lealtad. Luchan por quien los paga, y cuando el oro se acaba, cambian de bando. Las fronteras comenzaron a deteriorarse. En el este, un nuevo enemigo apareció en los turcos selyúcidas, nómadas de las estepas que habían adoptado el Islam y creado un imperio que se expandía rápidamente. En el oeste, los normandos conquistaron el sur de Italia, acabando con siglos de presencia bizantina en la península, y internamente, la corrupción se volvió endémica. Los cargos se vendían al mejor postor. La justicia dependía del soborno. El tesoro que Basilio había llenado se vació pagando a mercenarios y sosteniendo el estilo de vida lujoso de aristócratas, que no contribuían nada al Estado. El imperio que había parecido invencible en 1025 estaba al borde del colapso en 1071, y entonces llegó el desastre. En el año 1071, el emperador romano IV Diógenes decidió que era hora de detener el avance turco de una vez por todas. Reunió el ejército más grande que Bizancio había movilizado en décadas y marchó hacia Armenia para enfrentar al sultán selyúcida, Alip Arslan. Parecía una batalla que Bizancio no podía perder. Superaban en número a los turcos, tenían mejor equipo, tenían la tradición militar de siglos, pero todo salió mal. El ejército bizantino era un mosaico de mercenarios que no se confiaban entre sí en normandos, francos, turcos, armenios, cada grupo con sus propias agendas. Cuando comenzó la batalla cerca de la ciudad de Manzikert, las tácticas de caballería ligera de los turcos desconcertaron a las pesadas formaciones bizantinas, y entonces, en el momento crítico, gran parte del ejército simplemente huyó. Algunos dicen que fue traición, otros dicen que fue pánico. El resultado fue el mismo, en desastre total. Romano IV fue capturado, un emperador bizantino, prisionero de los turcos. La humillación era completa. Alp Arslan, sorprendentemente, trató a Romano con respeto. Firmaron un tratado, establecieron un rescate, y el emperador fue liberado. Pero cuando Romano regresó a Constantinopla, sus rivales políticos ya habían aprovechado su ausencia para tomar el poder. Fue depuesto, cegado, y murió de sus heridas poco después. Bizancio perdió mucho más que una batalla en Manzikert. Perdió Anatolia, el corazón del imperio, la fuente de sus mejores soldados y la mayor parte de sus ingresos tributarios. Los turcos se expandieron rápidamente, estableciendo el sultanato de Rum justo en territorio que había sido bizantino durante siglos. El imperio quedó reducido a Constantinopla, Grecia, y algunos territorios en los Balcanes,
parecía el fin. En el año 1081 un hombre llamado Alejo y Comneno tomó el trono en medio del caos. El imperio estaba al borde del colapso total. Los turcos controlaban Anatolia. Los normandos atacaban desde el oeste. Los pechenegos invadían desde el norte. El tesoro estaba vacío. El ejército, destrozado. Cualquier observador externo habría declarado que Bizancio estaba acabado. Pero Alejo no aceptó esa realidad. Era un estratega brillante, y más importante, un diplomático sin escrúpulos. Si no tenía suficientes soldados, compraría aliados. Si no podía derrotar a todos sus enemigos, los enfrentaría entre sí. Enjugó a los normandos contra el papado, pagó a los pechenegos para que lucharan contra otros pechenegos, firmó tratados que sabía que rompería en el momento en que le conviniera, y cuando necesitó ayuda militar contra los turcos, miró hacia Occidente. Envió mensajes al Papa en Roma pidiendo mercenarios cristianos para ayudar a defender Tierra Santa de los infieles. Lo que esperaba eran pequeños grupos de soldados profesionales que pudiera controlar. Lo que obtuvo fue algo completamente diferente en las cruzadas. En el año 1096, decenas de miles de guerreros occidentales comenzaron a llegar a Constantinopla. No eran mercenarios disciplinados bajo control bizantino, eran ejércitos masivos con sus propios líderes, sus propias agendas, su propia interpretación del cristianismo que a menudo veía a los bizantinos como herejes apenas mejores que los musulmanes. Alejo se horrorizó, pero también era lo suficientemente astuto para usar la situación a su favor. Los cruzados occidentales y los bizantinos se odiaban mutuamente. Para los cruzados, los bizantinos eran falsos, cobardes, demasiado civilizados, demasiado dispuestos a negociar con el enemigo. Para los bizantinos, los cruzados eran bárbaros violentos, poco inteligentes, fanáticos que no entendían la sutileza de la diplomacia oriental. Pero necesitaban trabajar juntos, al menos temporalmente. Alejo exigió que los líderes cruzados juraran lealtad y prometieran devolver cualquier territorio bizantino que reconquistaran. La mayoría juró, aunque con los dedos cruzados. La primera cruzada tuvo éxito más allá de cualquier expectativa. Conquistó Nicea, Antioquía y finalmente Jerusalén en el año 1099 en Bizancio. Recuperó algunas ciudades costeras en Anatolia, pero los cruzados no devolvieron Antioquía como habían prometido. Establecieron sus propios estados cruzados independientes que veían a Bizancio con tanta desconfianza como a los musulmanes. Las cruzadas subsecuentes fueron peores. La segunda cruzada fue un desastre que solo debilitó a Bizancio. La tercera cruzada vio a ejércitos occidentales marchando a través de territorio bizantino, como si fuera tierra enemiga. Y luego vino la cuarta cruzada, que revelaría exactamente cuánto los occidentales realmente odiaban a Bizancio. En el año 1204, en lugar de navegar a Tierra Santa, los cruzados fueron persuadidos por Benesiag. Tenía sus propios intereses comerciales a atacar Constantinopla. La ciudad que había resistido a persas, árabes, búlgaros, rusos, turcos cayó ante cruzados cristianos. El saqueo de Constantinopla fue brutal. Las iglesias fueron profanadas. Santa Sofía fue saqueada. Tesoros artísticos acumulados durante siglos fueron robados y enviados a Occidente. Mujeres fueron violadas, bibliotecas quemadas, los caballos de bronce que todavía adornan San Marcos en Venecia, fueron robados de Constantinopla durante este saqueo. El imperio bizantino fue dividido. Los cruzados establecieron el imperio latino de Constantinopla. Los bizantinos huyeron a Nicea, donde establecieron un gobierno en el exilio. La humillación era total, pero incluso en el exilio no se rindieron. Durante casi 60 años, Constantinopla estuvo en manos latinas, pero los cruzados no sabían cómo gobernar. No entendían la administración bizantina, la red comercial compleja, la diplomacia necesaria para sobrevivir rodeados de enemigos. El imperio latino se debilitó rápidamente. Mientras tanto, en Nicea, los bizantinos en el exilio se reorganizaron bajo la dinastía Paleólogo. Mantuvieron la corte, la burocracia, la pretensión de ser el verdadero imperio romano. Diplomáticamente aislaron a los latinos. Militarmente se fortalecieron. En el año 1261, un general bizantino llamado Alexio Strategópolos encontró una puerta de Constantinopla mal vigilada. Con solo 800 hombres, entró en la ciudad. Los latinos, sorprendidos, huyeron. Constantinopla fue recuperada casi sin lucha. El emperador Miguel VIII Paleólogo entró triunfalmente en la ciudad. Santa Sofía fue reconsagrada. El imperio bizantino fue restaurado. Pero era un imperio fantasma. Constantinopla había sido saqueada. Las provincias más ricas se habían perdido. Venecianos y genoveses controlaban el comercio. Los turcos otomanos comenzaban a expandirse en Anatolia. Los serbios y búlgaros reclamaban independencia en los Balcanes. Lo que se restauró en 1261 no fue el imperio bizantino de Basilio II, era una ciudad-estado glorificada que se aferraba a un pasado que nunca regresaría. Pero aún así se llamaron a sí mismos romanos. Aún así creyeron que Constantinopla era el centro del mundo. Aún así esperaron que, de alguna manera, la gloria regresara.
La dinastía Paleólogo gobernaría el Imperio Bizantino durante sus últimos 2 siglos. Fueron emperadores de un imperio que se encogía año tras año, década. Sus reinados estuvieron marcados por guerras civiles constantes entre pretendientes al trono, siempre parientes, siempre dispuestos a invitar enemigos extranjeros, si eso les daba ventaja sobre sus rivales. Bizancio se convirtió en un estado títere, manipulado por potencias más fuertes. Los genoveses controlaban Gálata, un barrio comercial justo frente a Constantinopla, y cobraban tarifas del comercio bizantino. Los venecianos controlaban islas griegas y puertos. Los serbios se expandían en los Balcanes. En Anatolia, un pequeño principado turco, estaba creciendo a los otomanos. Los paleólogos intentaron todo para sobrevivir. Buscaron ayuda de Occidente, ofreciendo la reunificación de las iglesias oriental y occidental, si el Papa enviaba tropas. Algunos emperadores incluso se convirtieron al catolicismo en intentos desesperados de conseguir apoyo militar. Pero el pueblo bizantino odiaba la idea. Para muchos, era preferible ser conquistados por los turcos que someterse a Roma. Un historiador bizantino escribió: mejor el turbante del sultán que la tiara del Papa. La ayuda occidental nunca llegó en cantidad suficiente. Los ejércitos eran pequeños, mal organizados, siempre llegaban tarde. Occidente estaba ocupado con sus propias guerras, y secretamente, muchos reinos occidentales no tenían interés en salvar a Bizancio. Preferían ver a los bizantinos caer y repartirse los restos. Los otomanos comenzaron como una pequeña tribu fronteriza en el noroeste de Anatolia, uno entre muchos principados turcos que surgieron después del colapso del poder selyúcida. Pero bajo líderes brillantes Osman, Orhan, Murad se expandieron con una velocidad sorprendente. Conquistaron otras principalidades turcas, cruzaron a Europa y tomaron Gallipoli en el año 1354, conquistaron Adrianópolis y la convirtieron en su capital, renombrándola Aidorn. En el año 1389, derrotaron a una coalición serbia en Kosovo, asegurando el control de los Balcanes. Para finales del siglo XIV, Constantinopla estaba completamente rodeada por territorio otomano. El imperio había sido reducido a la ciudad misma y algunos territorios aislados en Grecia. Los otomanos podían haber conquistado Constantinopla en cualquier momento, pero esperaron. ¿Por qué destruir lo que ya controlaban de facto? Constantinopla era útil como estado títere pagando tributo, proporcionando legitimidad. Pero luego, en el año 1402, algo inesperado sucedió. Tamerlán, el conquistador mongol, invadió Anatolia, destruyó el ejército otomano en Ankara y capturó al sultán Bayezid, y en el Imperio Otomano colapsó en guerra civil. Los hijos de Bayezid lucharon entre sí durante años. Bizancio recibió un respiro final, un último momento para respirar, pero fue solo temporal. Los otomanos se reunificaron bajo Mehmed y luego su hijo Murad II continuó las conquistas. Para mediados del siglo XV, estaba claro que Constantinopla caería. No era cuestión de si, sino de cuándo. En el año 1449, Constantino XI Paleólogo se convirtió en emperador de Bizancio. Sabía exactamente lo que heredaba en una ciudad condenada. Constantinopla era todo lo que quedaba. La población había caído de cientos de miles a quizás 50.000. Grandes secciones de la ciudad estaban abandonadas. Los moralas, aunque aún imponentes, necesitaban reparaciones constantes que no había dinero ni mano de obra para realizar. Constantino era un hombre pragmático. Intentó conseguir ayuda de Occidente. Aceptó nominalmente la reunión de las iglesias en el Concilio de Florencia, sabiendo que era la única forma de obtener tropas occidentales. Algunos soldados llegaron, genoveses bajo Giovanni Giustiniani, un comandante militar brillante en venecianos, algunos voluntarios. En total, quizás 7.000 hombres para defender una ciudad diseñada para guarniciones de 50.000. Mientras tanto, el nuevo sultán otomano, Mehmed II, había ascendido al trono con una obsesión singular, a conquistar Constantinopla. Mehmed era joven, apenas 21, pero brillante y despiadado. Había estudiado la ciudad, sus defensas, sus debilidades, y tenía algo que ningún asediador previo había tenido: en artillería avanzada. Contrató a un ingeniero húngaro llamado Urbano, que diseñó cañones masivos capaces de lanzar proyectiles de piedra de más de media tonelada. Murallas que habían resistido durante 1000 años ahora enfrentaban una tecnología contra la cual no habían sido diseñadas. Mehmed reunió un ejército de más de 80.000 hombres. Construyó una fortaleza en el Bósforo para controlar el acceso marítimo a la ciudad. Bloqueó todas las rutas de escape, y en abril de 1453 comenzó el asedio final. El asedio comenzó el 6 de abril de 1453. Los cañones otomanos abrieron fuego contra las murallas. El ruido era ensordecedor. Los proyectiles de piedra golpeaban las antiguas fortificaciones día y noche. Cada disparo hacía temblar la tierra, pero las murallas teodosianas habían sido diseñadas para resistir. Eran triples en un muro exterior, un foso,
y luego el muro principal de más de 12 metros de grosor, en algunos puntos. Cuando los cañones abrían brechas, los defensores trabajaban toda la noche para repararlas con escombros, madera, cualquier cosa disponible. Giovanni Giustiniani dirigió la defensa brillantemente. Organizó a los defensores, dirigió las reparaciones, mantuvo la moral alta. Los otomanos intentaron asaltos masivos. Oleadas de soldados corriendo hacia las murallas bajo lluvia de flechas y piedras. Miles murieron en los primeros días. Pero Mehmed tenía números. Podía permitirse las pérdidas, a los bizantinos no. Cada hombre que caía era irreemplazable. La tensión en la ciudad era insoportable. La gente rezaba en Santa Sofía día y noche. Íconos fueron traídos de las iglesias y llevados en procesión por las murallas. Los sacerdotes prometían que Dios no permitiría que la ciudad cayera, pero secretamente, todos sabían la verdad. Era solo cuestión de tiempo. Una sección de las murallas de Constantinopla estaba protegida de forma natural en el Cuerno de Oro, una entrada de agua que servía como puerto. Los bizantinos habían bloqueado la entrada con una cadena enorme estirada entre Constantinopla y Gálata. Ningún barco podía pasar. Esto significaba que gran parte de la flota de defensa bizantina estaba segura dentro del Cuerno de Oro, y las murallas del lado del agua tenían menos defensores porque se consideraban seguras. Pero Mehmed hizo algo que nadie esperaba. Si los barcos no podían navegar hacia el Cuerno de Oro, los transportaría sobre tierra. Construyó un camino de madera engrasada sobre las colinas detrás de Galata. Durante una noche, sus hombres arrastraron 70 barcos fuera del Bósforo, sobre las colinas, y los bajaron hacia el Cuerno de Oro. Cuando los bizantinos despertaron, había una flota otomana dentro de su puerto protegido. La moral colapsó. Ahora tenían que defender otro frente. Los defensores tuvieron que redistribuirse, debilitando las murallas principales. Intentaron quemar los barcos otomanos con un ataque nocturno, pero falló. El cerco se apretaba y los cañones seguían disparando. Durante casi 2 meses, la ciudad resistió. Pero el 28 de mayo, Mehmed ordenó un día completo de descanso. Un silencio extraño cayó sobre Constantinopla. No había cañones. No había asalto, solo silencio. Los defensores sabían lo que significaba. El asalto final vendría al amanecer. Constantino XI reunió a sus comandantes. Dio un discurso final. Habló sobre honor, fe, el deber de defender la ciudad hasta el último aliento. Algunos dicen que lloró. Luego fue a Santa Sofía y rezó. Esa noche, la ciudad entera rezó. El 29 de mayo, antes del amanecer, los otomanos atacaron. Primero vinieron las tropas irregulares, los Bashibazukskan de cañón, enviada para agotar a los defensores. Luego las tropas regulares. Luego los genízaros, la élite del ejército otomano, soldados esclavos entrenados desde la infancia para luchar. Oleada tras oleada, los defensores lucharon con desesperación. Giovanni Giustiniani fue herido gravemente por un proyectil que penetró su armadura. Tuvo que ser evacuado. Su pérdida fue devastadora para la moral. Sin su liderazgo, la defensa comenzó a desmoronarse. Los otomanos encontraron una pequeña puerta, la Kerkoporta, que había sido dejada sin cerrar. Un pequeño grupo entró. Luego más levantaron banderías otomanas sobre las murallas. Los defensores vieron las banderas y creyeron que la ciudad había caído. El pánico se extendió. La defensa colapsó. Los otomanos inundaron la ciudad. Constantino XI, el último emperador romano, se quitó sus insignias imperiales para no ser reconocido. Se lanzó a la lucha como un soldado común. Nadie sabe exactamente dónde murió. Su cuerpo nunca fue encontrado. Pero hay relatos de un hombre que luchó hasta que fue abrumado, gritando: ¿no hay un cristiano que me quite la cabeza? Después de 1123 años, el Imperio Romano finalmente terminó. Mehmed había prometido a sus tropas 3 días de saqueo. Era la tradición. Una ciudad tomada por asalto podía ser saqueada. Las calles se llenaron de soldados otomanos buscando botín. Las casas fueron destrozadas. Los tesoros acumulados durante siglos fueron robados. Las iglesias fueron profanadas. Santa Sofía, la maravilla del mundo cristiano, fue convertida en mezquita. Los mosaicos fueron cubiertos con yeso. El altar fue removido. Los soldados mataron a quienes resistieron. Esclavizaron a miles. Las familias fueron separadas, los nobles fueron ejecutados o exigieron rescate. La biblioteca imperial, con manuscritos antiguos y reemplazables, fue dispersada. Algunos textos sobrevivieron, llevados a Italia por refugiados bizantinos. Otros fueron destruidos o perdidos para siempre. Pero después de 3 días, Mehmed ordenó detener el saqueo. Entró en la ciudad como conquistador. Visitó Santa Sofía. Dicen que recogió polvo del suelo y lo esparció sobre su turbante como muestra de humildad ante Dios. Constantinopla fue renombrada Estambul, aunque el nombre oficial cambió mucho después. Se convirtió en la capital del Imperio Otomano. Mehmed se declaró Kaiser-i-Rum, César de Roma, porque incluso los conquistadores entendían el poder del nombre. Incluso ellos querían el prestigio de ser los herederos de Roma. Cuando Constantinopla cayó,
Miles huyeron. Académicos, artistas, nobles, comerciantes, llevaron consigo algo invaluable, el conocimiento. Durante siglos, Bizancio había preservado textos clásicos griegos y romanos que Occidente había olvidado. Filosofía, matemáticas, astronomía, medicina. Cuando estos refugiados llegaron a Italia, trajeron manuscritos que los eruditos occidentales no habían visto en siglos en Platón completo. Aristóteles en griego original, textos matemáticos de Euclides y Arquímedes, obras médicas de Galeno. Esta infusión de conocimiento antiguo ayudó a catalizar el Renacimiento italiano. Académicos bizantinos enseñaron griego en Florencia, Venecia, Roma. Sus manuscritos fueron copiados, traducidos, estudiados. El humanismo renacentista debe tanto a Bizancio como a Roma antigua. La imprenta de Gutenberg, inventada apenas años antes de la caída de Constantinopla, permitió que estos textos se difundieran como nunca antes. Lo que los monjes bizantinos habían copiado a mano durante siglos, ahora podía reproducirse en masa. En cierto sentido, Bizancio murió para que el Renacimiento viviera. Su caída liberó el conocimiento que había guardado, y ese conocimiento transformó Europa. Cuando Bizancio cayó, otros buscaron reclamar su legado. Moscú, que había adoptado el cristianismo ortodoxo de Bizancio siglos antes, comenzó a llamarse la Tercera Roma. La idea era simple: en Roma era la primera capital del cristianismo. Constantinopla era la segunda. Ahora que Constantinopla había caído ante los infieles, Moscú era la heredera legítima. Los zares rusos adoptaron títulos bizantinos. El símbolo del águila bicéfala bizantina se convirtió en el emblema de Rusia. Las ceremonias de coronación imitaban las bizantinas. El concepto de autocracia, el gobernante como representante de Dios en la tierra, vino directamente del modelo bizantino. Incluso el término zar deriva de César. Los Habsburgo de Austria también reclamaron el legado. El Sacro Imperio Romano, aunque alemán, se veía a sí mismo como el heredero de Roma. El título de emperador del Sacro Imperio incluía ser rey de romanos. El Imperio Otomano también reclamó continuidad. Mehmed II se llamó César de Roma. La estructura administrativa otomana adoptó muchos elementos bizantinos. El sistema de Milo Promotor, que las comunidades religiosas se gobernaran a sí mismas, era esencialmente bizantino. Durante siglos, múltiples potencias afirmaron ser los verdaderos herederos de Roma. Todas miraban a Bizancio, no a la Roma antigua, como el modelo más reciente y relevante. El legado más duradero de Bizancio es religioso. La Iglesia Ortodoxa Oriental es fundamentalmente bizantina. Su teología, liturgia, estructura, arte, todo se formó en Constantinopla. Los debates sobre la naturaleza de Cristo, la Trinidad, la relación entre las personas divinas, todos fueron definidos por concilios ecuménicos celebrados en territorio bizantino. Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia. Estos concilios establecieron la doctrina ortodoxa. Las disputas sobre íconos, sobre el filioque, sí, el Espíritu Santo procede solo del Padre o del Padre y el Hijo, sobre la autoridad papal. Todas estas controversias que eventualmente dividieron el cristianismo oriental y occidental fueron esencialmente bizantina. La liturgia ortodoxa, con sus largas ceremonias, sus cantos, su uso extensivo de íconos, su sentido de misterio y trascendencia, todo esto se desarrolló en Bizancio. Cuando visitantes de Kiev vieron un servicio en Santa Sofía en el siglo X, reportaron: no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. La conversión de los eslavos orientales al cristianismo ortodoxo fue obra misionera bizantina. Cirilo y Metodio, que crearon el alfabeto cirílico para traducir las escrituras al eslavo, eran de Tesalónica. La identidad religiosa de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, los Balcanes, toda viene de Bizancio. Hoy más de 200 millones de personas pertenecen a iglesias ortodoxas, que trazan su linaje directo a Constantinopla. El arte bizantino es inmediatamente reconocible. Figuras planas sobre fondos dorados, rostros estilizados con ojos grandes y expresiones serenas. No es realista, no intenta serlo. El arte bizantino no buscaba representar el mundo físico, sino el mundo espiritual. Los íconos eran ventanas hacia lo divino. Los mosaicos en las iglesias brillaban con oro, para crear la ilusión de que uno entraba en el cielo mismo. Esta estética influenció el arte europeo durante siglos. El arte románico y gótico temprano debe mucho a los modelos bizantinos. Los iconos rusos son completamente bizantinos en estilo. Incluso el arte renacentista, a pesar de su énfasis en el realismo, conserva elementos bizantinos en temas religiosos. Los artistas bizantinos también preservaron técnicas antiguas. El trabajo en mosaico, que la Roma antigua había perfeccionado, fue mantenido vivo por Bizancio cuando Occidente lo olvidó. Los manuscritos iluminados bizantinos son maravillas de detalle y color. La orfebrería, los esmaltes, los textiles de seda, todos productos de lujo donde los artesanos bizantinos eran insuperables. Cuando los cruzados saquearon Constantinopla en 1204, se quedaron asombrados por la riqueza artística. Nunca habían visto
nada igual. Muchas de las reliquias y tesoros artísticos que hoy se encuentran en iglesias y museos europeos son botín de ese saqueo. Santa Sofía sigue siendo una maravilla arquitectónica. Construida en solo 5 años bajo Justiniano, su cúpula masiva parecía desafiar la gravedad. Durante casi 1000 años fue el edificio más grande del mundo. La técnica de construcción, usar pendientes para soportar una cúpula circular sobre una base cuadrada, fue una innovación bizantina que influyó en la arquitectura durante siglos. Las mezquitas otomanas, especialmente la mezquita azul y la mezquita imitan deliberadamente a Santa Sofía. Los arquitectos otomanos estudiaron su construcción y aplicaron sus principios. Las iglesias ortodoxas, desde Moscú hasta Etiopía, siguen el modelo de planta en cruz griega con cúpula central que Bizancio perfeccionó. Incluso en Occidente, las basílicas cristianas deben su diseño básico a modelos bizantinos. La Basílica de San Marcos en Venecia es esencialmente bizantina, construida para albergar las reliquias robadas de Alejandría. Su decoración interior de mosaicos dorados podría haber sido transportada directamente desde Constantinopla. La arquitectura bizantina también desarrolló el concepto de que el edificio de la iglesia representa el cosmos. La cúpula es el cielo, en el espacio interior es el mundo. Los iconos en las paredes representan la presencia de los santos. Entrar en una iglesia bizantina era entrar en una representación física del universo cristiano. El Corpus Iuris Civilis de Justiniano es uno de los logros intelectuales más importantes de la civilización occidental. Codificó siglos de derecho romano en un sistema coherente y accesible. Antes de Justiniano, el derecho romano era un caos de leyes contradictorias, opiniones de juristas, decretos imperiales acumulados durante siglos. Nadie podía navegar fácilmente el sistema. Justiniano encargó a una comisión de juristas dirigida por Tribuniano que recopilara, organizara y reconciliara todo. El resultado fue un código legal completo dividido en 4 partes. El Codex, las leyes imperiales; el Digesto, opiniones de juristas; las instituciones, un manual de enseñanza; y las novelas, nuevas leyes de Justiniano. Cuando este código fue redescubierto en Europa occidental en el siglo XI, revolucionó el derecho europeo. Las universidades comenzaron a enseñarlo. Los sistemas legales de Italia, Francia, España, Alemania se basaron en él. El derecho civil moderno, distinto del derecho común anglosajón, deriva directamente del Corpus Iuris Civilis. Conceptos como la presunción de inocencia, la necesidad de evidencia, los derechos de propiedad, las obligaciones contractuales, todo esto fue sistemáticamente articulado por los juristas bizantinos. Incluso el derecho canónico de la Iglesia Católica se basó en principios del derecho romano preservados por Bizancio. Bizancio enseñó al mundo que el poder no se trata solo de fuerza militar. Se trata de información, diplomacia, manipulación psicológica. Los bizantinos desarrollaron prácticas diplomáticas sofisticadas que se convirtieron en el modelo para la diplomacia europea moderna. El concepto de la etiqueta diplomática, el protocolo elaborado para recibir embajadores extranjeros, fue perfeccionado en Constantinopla. Las ceremonias imperiales estaban diseñadas para intimidar. Los embajadores extranjeros eran hacerlos esperar, luego conducirlos por pasillos llenos de guardias, riquezas, antes de ser admitidos a la presencia del emperador sentado en un trono mecánico que podía elevarse. A veces había leones mecánicos que rugían. Todo era teatro diseñado para mostrar poder. Los bizantinos también fueron maestros del espionaje. Mantenían redes de informantes en cortes extranjeras. Sobornaban a nobles enemigos, difundían rumores, financiaban rebeliones en estados rivales. Si no podían derrotar a un enemigo militarmente, encontraban otro enemigo para que lo hiciera por ellos. La idea de equilibrio de poder, nunca permitir que un rival se vuelva demasiado fuerte, fue practicada por Bizancio siglos antes de que se convirtiera en doctrina europea. También desarrollaron el concepto de zonas de influencia y estados clientes. Naciones más pequeñas eran incorporadas a la órbita bizantina no por conquista, sino por matrimonios diplomáticos, tratados comerciales, ayuda militar condicional. Militarmente, Bizancio sobrevivió no por tener los ejércitos más grandes, sino por tener las mejores defensas y la mejor inteligencia. Las murallas teodosianas son quizás la fortificación más exitosa de la historia. Durante más de 1000 años repelieron asedio tras asedio. Su diseño de triple capa, con un foso exterior, un muro bajo, un segundo foso, y luego el muro principal con torres regulares para fuego de flanqueo, se convirtió en el modelo para fortificaciones medievales en toda Europa. El fuego griego, la misteriosa sustancia incendiaria que ardía incluso sobre el agua, les dio los bizantinos una superioridad naval decisiva durante siglos. La fórmula exacta se perdió, guardada tan secretamente que finalmente murió con quienes la conocían, pero su efecto psicológico fue inmenso. Los enemigos temían a la flota bizantina, debido a esta arma terrorífica. Los bizantinos también desarrollaron tratados militares sofisticados. El Strategicon, atribuido al emperador Mauricio, es un manual militar completo que cubre tácticas, logística,
Psicología del enemigo. Analiza las fortalezas y debilidades de diferentes enemigos persas. Unos, eslavos, árabes y recomienda tácticas específicas contra cada uno. Enfatiza la importancia de la inteligencia, el engaño, evitar batallas innecesarias. Es mejor vencer al enemigo por hambre, incursiones y terror que en batalla. Donde la fortuna tiende a tener más influencia que el valor en esta filosofía ganar, sin luchar cuando sea posible, es profundamente bizantina. Durante más de 7 siglos, el solaidas bizantino fue la moneda de reserva del mundo medieval. Acuñado en oro puro a un peso estándar, era aceptado desde Escandinavia hasta la India. Los comerciantes confiaban en él porque su valor era estable. Los emperadores protegían ferozmente la pureza del solidus, porque entendían que la confianza en la moneda era confianza en el imperio. Cuando la moneda se degradó en el siglo XI, los emperadores comenzaron a reducir el contenido de oro. Fue un signo de debilidad imperial. La economía bizantina estaba centralizada de formas que el mundo no volvería a ver hasta la era moderna. El Estado controlaba ciertas industrias clave, especialmente la producción de seda. La sericultura, el cultivo de gusanos de seda, había sido un secreto chino. Pero según la leyenda, monjes bizantinos contratados por Justiniano sacaron huevos de gusano de seda de China escondidos en cañas de bambú. Bizancio desarrolló su propia industria de seda, rompiendo el monopolio chino. El Estado controlaba la producción y exportación, convirtiendo la seda en una herramienta diplomática. Los vestidos de seda eran regalos para reyes extranjeros, símbolos de favor imperial. Bizancio también controló rutas comerciales clave. Constantinopla era el punto de transferencia obligatorio entre Asia y Europa. Las tarifas aduaneras generaban enormes ingresos. Venecia y Génova eventualmente rompieron este monopolio. Pero durante siglos, todo el comercio de especias, seda y productos de lujo pasaba por Constantinopla. Después de que Constantinopla cayó, surgieron leyendas. Se decía que Constantino XI no había muerto, sino que había sido petrificado por un ángel justo cuando los otomanos entraban, y que un día despertaría para liberar la ciudad. Se decía que sacerdotes que celebraban la liturgia en Santa Sofía, cuando la ciudad cayó, habían desaparecido en las paredes con los cálices sagrados, y que regresarían cuando la ciudad fuera cristiana nuevamente. Estas leyendas consolaban a los griegos que vivían bajo dominio otomano, mantenían viva la esperanza. Durante siglos, los griegos en el Imperio Otomano se identificaron no como griegos, sino como romanos, Roma y preservando la identidad bizantina. La Iglesia Ortodoxa, que los otomanos permitieron que continuara, se convirtió en el guardián de la memoria cultural bizantina. Los patriarcas de Constantinopla, aunque bajo dominio musulmán, mantenían la tradición. En el siglo XIX, cuando el nacionalismo griego surgió y Grecia ganó independencia, hubo un debate sobre la identidad. ¿Eran herederos de la antigua Atenas o de Bizancio? Finalmente abrazaron ambos. El águila bicéfala bizantina apareció en símbolos nacionales. Bizancio enseña que la supervivencia es más impresionante que la conquista. Roma occidental cayó en el siglo V. Bizancio duró hasta el siglo XV, no por ser más fuerte, sino por ser más adaptable. Enseña que el poder simbólico importa tanto como el poder militar. La ceremonia, la religión, la arquitectura, todo reforzaba la legitimidad del imperio. Un emperador débil militarmente podía gobernar por décadas si controlaba los símbolos correctos. Enseña que la diplomacia y el engaño a menudo logran más que la fuerza bruta. Los bizantinos rara vez ganaban guerras por simple poder militar. Ganaban convirtiendo enemigos en aliados, sobornando, manipulando, esperando que los enemigos se destruyeran entre sí. Enseña que las instituciones importan. A pesar de todos los emperadores débiles, usurpadores, guerras civiles, la burocracia bizantina continuó funcionando. El Estado sobrevivió porque tenía estructuras que trascendían a los individuos. Enseña que el aislamiento cultural es peligroso. Cuando Bizancio se volvió cada vez más insular, cada vez más convencido de su propia superioridad, cada vez más desconectado de las realidades del poder mundial cambiante, su caída se aceleró. Enseña que la rigidez es fatal. Los imperios que no se adaptan mueren. Bizancio sobrevivió 1000 años adaptándose constantemente en organización militar, en estrategia diplomática, en estructura económica. Cuando finalmente se volvió rígido en el siglo XIII, el fin llegó rápidamente. Al final el imperio bizantino fue más una idea que un territorio. Cuando perdió Egipto, Siria, el norte de África, no dejó de ser el imperio romano. Cuando se redujo a solo Constantinopla, todavía se llamaba a sí mismo el imperio romano, porque para los bizantinos, el imperio no era definido por fronteras sino por continuidad, por la cadena ininterrumpida de emperadores que se remontaban a Augusto, por la fe ortodoxa que se remontaba a los apóstoles, por las ceremonias que se habían realizado durante siglos, por los títulos que portaban resonancias antiguas. En este sentido, Bizancio fue el primer imperio posmoderno,
Un imperio que existía tanto en la imaginación como en el territorio real. Un imperio que gobernaba a través de narrativas y símbolos tanto como a través de soldados. Y tal vez por eso su legado es tan duradero. Los imperios territoriales desaparecen cuando pierden sus tierras, pero los imperios de ideas nunca mueren completamente. Cada vez que un líder usa ceremonia elaborada para reforzar su autoridad, es bizantino. Cada vez que un Estado usa religión para justificar su poder, es bizantino. Cada vez que la diplomacia y el engaño reemplazan a la guerra abierta, es bizantino. Cada vez que un sistema se adapta para sobrevivir en lugar de colapsar, es bizantino. Bizancio nos enseñó que el poder no es solo sobre conquistar, es sobre perdurar a no sobre fuerza, sino sobre astucia, no sobre gritar, sino sobre susurrar. Más de 500 años después de que Constantinopla cayera, su sombra todavía se proyecta sobre el mundo. Cada vez que ves un edificio gubernamental con una cúpula, estás viendo influencia bizantina. Cada vez que un país habla de sí mismo como heredero de una gran tradición, está usando retórica bizantinal. Cada vez que la diplomacia se conduce a través de canales secretos en lugar de declaraciones públicas, es método bizantino. Las iglesias ortodoxas en todo el mundo preservan liturgias bizantinas. Los sistemas legales en Europa continental se basan en códigos bizantinos. Las ceremonias de coronación de monarquías europeas imitan precedentes bizantinos. Incluso el término bizantino, usado para describir complejidad burocrática, intriga política, procedimientos elaborados, es un testimonio del impacto duradero. Y quizás lo más importante, en Bizancio preservó el conocimiento del mundo antiguo cuando Occidente lo había olvidado. Sin Bizancio, sin los monjes que copiaron manuscritos durante siglos, sin los académicos que enseñaron griego, sin los refugiados que trajeron textos a Italia, el Renacimiento podría no haber sucedido. La Ilustración podría no haber sucedido. La civilización occidental moderna podría verse completamente diferente. Así que mientras Constantinopla cayó en 1453, Bizancio nunca realmente murió. Se transformó, se dispersó, se convirtió en parte del tejido de la civilización global. Porque los imperios que gobiernan desde las sombras no necesitan murallas, solo necesitan ser recordados. Y Bizancio será recordado para siempre. Así terminó la historia del Imperio Bizantino. Un imperio que no gritó su poder, pero lo ejerció durante más de 1000 años. Constantinopla cayó, pero su legado nunca desapareció, porque quienes gobiernan desde las sombras no necesitan ser recordados, han solo obedecidos. Si esta historia te acompañó esta noche, descansa. El poder del pasado ya ha cumplido su propósito.